Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó, y oró al Señor y dijo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida». Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana, agradecidos estamos por la asistencia de tu Espíritu, para que por medio de su gracia pudiéramos presentar sacrificios de alabanza a tu nombre. Y ahora te suplicamos que nuevamente tu Espíritu venga sobre tu pueblo y sobre el predicador, para que él pueda con exactitud exponer las Escrituras y aplicarlas, y que tu gracia sea sobre nosotros de tal manera que se obre en nosotros el querer y el hacer, según tu propósito, que seamos obedientes a tu palabra. Ven pues y quita de nosotros cualquier cosa en nuestros corazones que no está bien delante de ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén. He aquí la oración del profeta. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Cómo podía ser que un hombre como Jonás, que había visto la manifestación del poder y la misericordia de Dios, deseara la muerte? ¿Qué llevó a este hombre a albergar semejante idea? Recordemos que esta petición fue una manifestación del disgusto y enojo de Jonás. Él estaba enojado con Dios porque Dios había perdonado a los habitantes de Nínive y no había destruido aquella ciudad. Su oración, como dijo Giri, el comentarista, no era la oración de fe de aquel que ora de acuerdo con la voluntad de Dios o que está dispuesto a someterse a la guía de Dios, donde quiera que ésta lo dirija. La oración del profeta fue una oración arrogante, insolente. Más bien el profeta le decía a Dios lo que él, según su sabiduría superior, pensaba que estaba mal con la situación. Esta clase de oración no es única ni infrecuente. Ocurre siempre que no queremos aceptar las circunstancias que tenemos que afrontar en tal o cual momento de nuestras vidas. Hay una diferencia entre esto y la oración que se hace con intensidad y dolor, porque el que ora no puede entender lo que está pasando o el por qué. Hay una distinción vital entre la búsqueda de la sabiduría, la guía del Señor y el consuelo en medio de la tribulación, de un corazón confundido y preocupado, y la clase de oración que acusa airadamente a Dios de injusticia y falta de amor. Hay una capacidad terrible en los hombres y mujeres, aun en los creyentes piadosos como Jonás, para volverse contra Dios, para enojarse contra Él, cuando las cosas en la vida no van de acuerdo a como uno quiere. Si Jonás hubiera consultado la palabra de Dios
que es después de todo la única fuente de información concreta acerca de la voluntad de Dios, y se hubiera sometido sinceramente a lo que la palabra realmente dice acerca de la gracia de Dios hacia los gentiles, entonces él seguramente se habría regocijado por la conversión de Nínive. En efecto, él la habría procurado en vez de buscar el juicio de Dios. Pero Jonás, ¿qué hizo este hombre? Él endiosó su propia opinión. Su propia opinión sobre lo que Dios debía hacer con aquellos paganos. Su perspectiva con el correr del tiempo lo llevaría a un enfrentamiento con la perspectiva de Dios. Esta será también nuestra experiencia si nosotros insistimos en mantener nuestra manera de ver las cosas, ya sea sobre Dios, el mundo o el significado que le demos a las experiencias duras de la vida, o simplemente si no estemos de acuerdo con la intención y la voluntad de Dios revelada en su palabra. Fin de la cita. Aunque no exteriorices esas perspectivas propias y las guardes en tu corazón o insistas en que las cosas se deben hacer como tú piensas, tu soberbia y terquedad crearán una controversia, crearán un conflicto o un enfrentamiento con Dios. Este enfrentamiento, porque tú insistes, no es que la cosa tiene que ser como yo quiero, deben salir como yo pienso, es que debe ser así. No, yo sé mejor, yo sé que mamá, yo soy mejor que mamá, que papá, yo soy mejor que el pastor, que aquel hermano, que esto y lo. No, yo sé, y a mí nadie me diga nada. Y a veces no reaccionan así, simplemente se quedan y no dicen nada en silencio y siguen su mundo y hacen lo que quieren. El ser sabio, en nuestra propia opinión, es una cosa muy peligrosa. Esto nos llevará a tener un conflicto con Dios. Y oye bien, este enfrentamiento no afectará a Dios en lo absoluto. No le hará daño, porque Él siempre cumple su propósito. Librándote de tu necedad, o si tú insistes en tu necedad, pero Dios siempre cumple su propósito. En cambio, tú como Jonás te sentirás desilusionado, frustrado, irritado, enojado, amargado e infeliz. Aquel que insiste ser sabio en su propia opinión, tarde o temprano se sentirá tan miserable como Jonás. Y puede ser que en su soberbia, disgusto, enojo, insatisfacción y frustración también llegue al punto de desear la muerte. Prestemos atención a las palabras de Salomón en Proverbios 3. Él dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Entre estos mandamientos, Salomón dice, y subráyalo: días y años para tu vida. Largura de días y años de vida y paz a tu corazón. Salomón dice, pues estas son parte de sus palabras, sus mandamientos para con su hijo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio tus propios ojos como Jonás. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero si tú quieres vivir afligido por el resto de tu vida, aflicción que no solamente
sea una molestia y vejación de alma, sino también te lleve hasta el punto que tu mismo cuerpo sufra. Entonces continúa siendo sabio en tu propia opinión. Jonás no estaba meramente deprimido. Él estaba enojado y en su soberbia contendía con Dios. Yo sé lo que es mejor para los moradores de Nínive. No tu misericordia, sino el fuego tuyo, destrucción con esos paganos, personas violentas, crueles, asesinas. Jonás pensó que él era más sabio que Dios. No lo dijo como tú tampoco lo dices, pero en tus acciones muestras que eso es lo que realmente tú eres y crees. ¿Qué explicación puede haber para esto? He aquí el profeta deseaba su muerte. Para responder a esta pregunta, vamos a considerar de cerca algunos factores que contribuyeron a la reacción de Jonás, a la reacción pecaminosa de Jonás, a su ira y su enojo con Dios. En el estudio de este tema voy a llamar vuestra atención a unos puntos y verdades que el doctor Ferguson en su libro sobre Jonás señaló, especialmente o particularmente sobre el capítulo 4. En este capítulo vemos cómo Dios lleva a Jonás a un punto en que aquello que se encuentra en su corazón se revela por lo que sale de su boca. Dios quería enseñar a Jonás que no es lo que entra en nuestra vida lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. Esta fue la lección espiritual elemental que el Señor Jesucristo enseñó a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículo 15. La intención de Dios en el caso de Jonás era extirpar del corazón de su siervo cada vestigio de este mismo espíritu farisaico. ¡Ah, los gentiles, perros malvados! Esa era la actitud del profeta. En los días del Señor, los fariseos habían cometido el gran error al concentrarse en las cosas externas. Procuraban meramente una santidad formal, mientras que sus corazones carecían de la gracia salvadora de Dios. El Señor los describió en Mateo capítulo 23, versículo 27, como sepulcros blanqueados. Lucían muy bien, como nosotros hoy externamente lucimos, pero por dentro estaban podridos, contaminados. No sentían compasión por su prójimo. Algunas de las faltas de los fariseos se manifestaron en la vida de Jonás. Algunos que tienen mucho celo por defender la doctrina ortodoxa y observar externamente los patrones de conducta establecidos, mientras que se ignora la obra de Dios en el corazón. Sinclair Ferguson habla de este asunto y añade: si hay un peligro especial para los cristianos profesantes hoy, ciertamente debería ser la indiferencia a la verdadera naturaleza del corazón humano y la ignorancia de la misma. Hay personas que prestan atención a tales cosas como la conducta externa y a las creencias aceptables según las normas establecidas. Para ellos, tales enfoques pueden opacar la verdadera necesidad de un nuevo corazón. Un corazón que late según el corazón de Dios. No debemos engañarnos.
ni una conformidad externa a las normas del grupo, ni profesiones de conversión, ni un asentimiento a las doctrinas ortodoxas. Ninguna de estas cosas es lo mismo que un verdadero conocimiento de Dios en el corazón. No importa cuánto amemos los patrones correctos de la verdad, tal amor no es exactamente lo mismo como un amor por Cristo. Puede haber una iglesia pura en su doctrina, una iglesia que ha excomulgado apóstoles del error, y aún así tal iglesia puede hallarse moribunda espiritualmente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Sus palabras a los efesios deben servir de avisos duraderos a aquellos cristianos cuyos corazones están fijos en la doctrina pura y en una conducta moral recta. Estas cosas son totalmente bíblicas y dignas de alabanza en sí mismas, pero este no es el único asunto. Hay otro. ¿De qué se desprenden esta doctrina pura y esta conducta recta? ¿Y a qué llevan? Se desprenden de una experiencia presente, de comunión real con Dios y de un conocimiento salvador de Él. Llevan estas cosas a que uno experimente en el tiempo presente una mayor comunión con Dios y un mejor conocimiento de Él. Hermano, haz la pregunta. Yo vengo de la Iglesia Bautista Reformada. Y nosotros defendemos la Confesión de Londres del 1689. Y miren, en nuestra iglesia los pastores no juegan. Esas personas, miren, son bien estrictos. Y hay gente que toman una gran satisfacción en lo que esto respecta. Estas cosas correctamente aplicadas y practicadas tienen su lugar, pero estas cosas nunca pueden reemplazar un conocimiento verdadero y una comunión real con Dios. Una comunión con Él y un conocimiento de Él que realmente transforma mi vida y me lleva a amarlo más, a perseverar en el camino trazado por su palabra. Jonás ya comenzaba a descubrir que era posible experimentar mucho y lograr mucho, y aún así tener áreas de su vida que la gracia de Dios no había tocado. Es posible que tú hagas muchas cosas en esta iglesia, muy activo, muy recto externamente. Eso no significa que no hayan cosas en tu vida que la gracia de Dios no ha tocado. Considera y piensa, hermano. No estamos aquí para jugar a la iglesia. Estamos aquí para oír la palabra de Dios. Dios sacó a Jonás de un ambiente normal, de su hogar, de su patria, y lo llevó a servir en otra tierra, en un ambiente diferente, bajo presiones que él no había conocido. Cuando uno se ve en otro país y percibe y siente las frustraciones de una nueva cultura, nuevas costumbres, nuevo lenguaje, un nuevo trabajo, y a veces un trabajo difícil, servir de poca estimación, que paga muy poco, y uno se ve en una situación muy estrecha, incómoda, bajo mucha presión. Tal situación puede sacar lo peor de la persona. Aparecen sensibilidades, prejuicios, recelo, envidia, egoísmo, malicia, temores y pasiones en nuestra persona
que uno desconocía o que permanecían escondidos en nuestro contexto cultural. Dios nos saca de tal situación y nos coloca en otro lugar diferente para sacar a la luz estas cosas, para mostrarnos los males morales o corrupciones restantes en nuestro corazón o en nuestra vida, que debemos conocer, reconocer, confesar y subyugar, y cosas de las cuales tenemos que apartarnos. A veces Dios envía a alguien a una nación como misionero a evangelizar, pero sobre todo, detrás de todo eso, lo envía para santificarlo. Cito: el caballero audaz y errante que cabalga en lugares del extranjero con grandes aspiraciones y expectativas de una evangelización ferviente y de un ministerio de enseñanza en una iglesia indígena, pronto podría descubrir que la razón principal por la que Dios lo sacó de su tierra y lo llevó a otra parte del mundo fue por el bien de su propia alma, el bien del alma de aquel que Él envió, y para la santificación y preservación de ese mismo individuo que Él envió al campo misionero. Allí se puede encontrar lo cerrado, prejuiciado, vanidoso, falto de oración, infructuoso, inútil y poco cooperativo que él es realmente como creyente en lo más profundo de su corazón. Como un misionero dijo, a quien el doctor Sinclair Ferguson cita, dijo este misionero: nunca supe cuán duro y sucio era mi corazón hasta que me fui al extranjero. Añade Ferguson, esta misma fue la experiencia de Jonás. Y esta subraya una lección cardinal sobre el servicio cristiano. Cuando hemos cumplido el ministerio al que Dios nos llamó, y nuestro servicio ha producido abundantes frutos, debemos recordar que Dios no ha terminado su tarea. Él todavía tiene asuntos que tratar con su siervo, pues el Señor se preocupa más por sus siervos que por el servicio de sus siervos. Esto es lo que vemos en el caso de Jonás. El Señor pudo haber tomado otra persona, tal vez una persona más calificada en términos humanos, y una persona que tenía un corazón grande, así, parecido al corazón de Dios, con grande compasión, pero no agarró a ese. No, ese no fue el que mandó. Mandó a aquel que tenía un problema y que lo estaba cultivando y que estaba alimentando algo en su corazón en lo que respecta a su pecado remanente. Mandó a Jonás, un hombre prejuiciado, un hombre con problemas de un exclusivismo racista judío. Miren a quién Dios mandó. ¿Por qué? Porque Dios no solo está interesado en salvar almas y que su palabra se oiga en otras naciones, sino también en tratar con el pecado del corazón nuestro. Pues sin santidad nadie verá al Señor. Dios realmente ama a sus hijos. Y he aquí, no solo que procura su bienestar y su paz, sino que Él se cerciora de que no haya pecado que estemos alimentando en nuestro corazón. Dios sacó a este hombre de su tierra para evangelizar a personas paganas, viles, malas, violentas,
crueles, póngale todo lo peor, porque así es. Y envió a Jonás. Y cuando Jonás terminó su servicio, Dios todavía tenía asuntos que tratar con sus siervos. Capítulo 4. Esto no se ha acabado todavía. Yo tengo que tratar con tu alma. Tú eres mi hijo. No te dejaré ni te desampararé. Hay personas que les gusta ese texto. ¡Oh! ¡Ay! Señor, tú has dicho, tú has prometido en mi aflicción que tú no me dejarás ni me desampararás. Aleluya, que así es y esa es la realidad. Pero eso no es todo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar en tu pecado. Él también tratará con tu alma. Y eso es amor. Dios incomodó al profeta porque quería realmente sanarlo. Hasta el punto que Dios permitió que el profeta pensara mal de él. Oye bien. ¿Para qué? Dios tenía un propósito. Dios trataría con el profeta. Dios trataría con él por amor a su nombre y porque amaba a aquel hombre. Dios todavía tiene asuntos que tratar con su siervo. Dios tiene asuntos que tratar contigo. Dios tiene asuntos que tratar conmigo. ¡Ah, qué bendición! La conferencia. ¡Qué cosas buenas y maravillosas hemos visto en Inglaterra! Hemos visto en España, en Tenerife. ¡Qué cosas buenas hemos gustado aquí estas últimas semanas! ¡Sí! Pero Dios no ha terminado todavía contigo y conmigo. Él quiere realmente llevarnos a la gloria. Él nos va a santificar. Él santificaría a su siervo. El llamado a Nínive sacó a flote aquellos males fuertemente arraigados en el corazón de Jonás, que tenían que extirparse de lo profundo del alma de aquel hombre. Consideremos los factores que contribuyeron a la reacción pecaminosa de Jonás. Aunque estos factores no son la causa, contribuyeron a su reacción. En primer lugar, la situación particular de Jonás, Aunque sus circunstancias no fueron lo que fragmentó su relación con Dios, estas suplieron el catalizador para su reacción pecaminosa. Es decir, le echaron leña al fuego del pecado en su corazón. Sus circunstancias no justifican su reacción pecaminosa, su ira, resentimiento, su arrogancia. Sin embargo, son circunstancias atenuantes que deberían moderar nuestro juicio de la vida y conducta de Jonás. Su condición en parte se debe a su situación. El agotamiento mental, físico, emocional y espiritual debido a las experiencias que tuvo días antes habían desgastado los recursos del profeta. Esto contribuyó a su conducta irracional hacia Dios. Recuerden que este hombre anteriormente huyó de la presencia de Dios. Esto en sí puso una gran presión sobre su conciencia. Esta presión afecta el cuerpo. Jonás también fue sacudido por una gran tormenta en el mar. Fue lanzado al mar por los marineros. Estuvo 3 días en el vientre de aquel gran pez. Caminó hasta llegar a Nínive y por 3 días recorrió la ciudad predicando y proclamando el mensaje de Dios. Y todo esto, hermanos, este hombre estaba hecho de carne y hueso también. Esto le agotó física y emocionalmente. Entonces no debe sorprendernos que él estuviera emocionalmente débil y agotado. Jeremías pasó por una experiencia similar.
por una experiencia abrumadora, había decidido que no hablaría más en el nombre de Dios. Jeremías 20, versículo 9. Había sufrido mucho y ya no podía soportarlo. Su agotamiento, los peligros constantes, las reacciones negativas de la gente, versículos 10 y 7 o 7 y 10 de ese capítulo, habían desgastado emocional y físicamente al profeta, al punto que él también deseaba la muerte. Fíjense lo que Jeremías capítulo 20, versículo 14 declara: maldito el día en que nací, dijo el profeta Jeremías. El día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo: te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. Oiga gritos de mañana y alaridos al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días. El agotamiento físico, emocional, puede debilitar la sensibilidad que un hombre pueda tener de Dios. Consciente de esta realidad, ¿qué hizo Dios? Dios preparó una planta que no solo serviría para enseñar una lección espiritual a Jonás, sino que también supliría la sombra que este hombre necesitaba para poder descansar, para poder recobrar las fuerzas que él había perdido mientras se encontraba en un ministerio muy demandante, de muchas presiones. Aunque Jonás necesitaba descansar, él necesitaba algo más importante. Él debía reconocer su mal y su reacción pecaminosa. Él tenía que arrepentirse. Descanso, como Ferguson dijo, descanso sin arrepentimiento nunca es adecuado. Otro factor que contribuyó a la reacción pecaminosa de Jonás fue la operación siniestra del diablo. Primero, la situación particular. La segunda, la operación siniestra del diablo. No podemos pensar que Satanás y sus huestes se quedarían tranquilos y permanecerían inactivos ante el ataque devastador de Jonás contra el reino de las tinieblas. Fácilmente nos olvidamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes, huestes espirituales de la maldad. Efesios 6, versículo 12. Aunque Jonás no se diera cuenta, su predicación desmanteló y destruyó el reino del diablo que por muchas generaciones estaba bien establecido en Nínive. Esa era la sede, una de las sedes principales del gobierno del rey, del reino del diablo. El enemigo de Dios y del hombre estaba furioso por lo que había acontecido. Miles y miles y miles de personas reconociendo a Dios, sometiéndose a Dios, arrepintiendo de sus pecados. ¿Qué sería de su reino? Aunque el diablo no pudo volver a conquistar aquella ciudad por varias generaciones, había algo que él podía hacer. Él podía arruinar espiritualmente el instrumento que Dios usó para avanzar poderosa y extensivamente su reino. El diablo podía maniobrar en los escombros del pecado remanente que yacía dormido en el corazón de Jonás. Y eso fue lo que hizo. Satanás se entregó a su obra con gran ahínco y afán. Probablemente lo incitó a reaccionar de esa manera inconsecuente con la piedad, como lo hizo con David, el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. O lo llevó a pensar mal de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, como lo hizo con Eva. O pidió
a este hombre para zarandearlo como a trigo, como lo hizo con Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 31. Ahí vemos al profeta cayendo en la trampa del diablo, enojado. Ahí lo vemos haciendo rabietas y en su berrinche insolente deshonraba a Dios. Un hombre así, ¿cómo puede ser usado? Insolente, airado, enojado. Queridos hermanos, la manera en que el diablo trabaja no ha cambiado. Es lo mismo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Hermanos, hay cosas que uno ve y uno no las cree hasta que no las ve. Qué triste que reaccionemos como Tomás. ¿Ustedes creen que Dios va a usar una iglesia para avanzar su reino, la piedad, la adoración bíblica, en un país como la República Dominicana, también en España, en otros lugares? Y que Satanás se va a sentar tranquilo diciendo, ay, no hay problema, es la iglesia bautista reformada de North Bergen. Con esa iglesia nadie se puede meter. Con ese ministro o esos pastores tampoco. ¿Usted se cree que al ver iglesias bíblicamente ordenadas, sí, según ese orden bíblico, y la prosperidad y la espiritualidad, y esa sensibilidad hacia la piedad, y ese discernimiento espiritual, y el progreso de todas estas cosas, que Satanás iba a quedar con las manos cruzadas sin hacer nada? No, hermanos. Satanás haría e hizo lo que Dios le permitió hacer para que estas cosas no avanzaran de la manera y el grado que estaban avanzando. Y encima heriré al pastor para tratar de dispersar las ovejas. Heriré y heriré con tal fuerza que su integridad se ha puesto en dudas. Calumnia por aquí, calumnia por allá. Para que no oigan al pastor ni al instrumento. ¿Qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Y tú no te enteraste de qué? ¿O sí? Mira. Ya el asunto no es la enseñanza, la predicación, ya no es aquello que promueve realmente la piedad. Ahora el asunto es el instrumento. Ese es el problema. Y así, con despreciar el instrumento, también se desprecia lo que predicaba y sostenía el instrumento. Ahora bien, el diablo no puede ir más allá de donde Dios le permite. Porque no se trata del instrumento, sino del honor, la gloria y la santidad de Dios y de su verdad. Y esa Él la sostendrá. Y Dios nos guardó y nos sostuvo y aquí estamos. Pero hermanos, ¿no cree usted que nosotros seguiremos adelante sin ser atacados por el diablo? El diablo atacó fuertemente detrás de esa cortina. Ah, pastor, pero no lo dice, sí, pero el resto de la Biblia también lo afirma. ¿Qué afirma? Que el diablo está siempre activo en contra de qué? Del reino de Cristo. Queridos pastores, esta iglesia no es la única que es el objeto del ataque del enemigo. Toda iglesia fiel, donde hay pastores fieles, ellos también serán el objeto y el blanco del ataque sin misericordia de Satanás.
Pero ¿qué nos enseña el libro de Jonás? Que el propósito de Dios se cumplirá. Ve a Nínive. No. Fue a Nínive. Predica la palabra. Lo voy a predicar. Fue y predicó, el propósito de Dios se cumplió. Pero Dios no había terminado con el profeta, porque allá adentro había algo que tenía que sacar. Y así es con todos nosotros los predicadores. Hay cosas en nuestra vida que a veces ni nos damos cuenta ni conocemos. No tienen que ver nada con el asunto muchas veces de lo que nos acusan. Pero Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. ¿Y saben qué? Dios nos ama tanto que Él va a tratar con nosotros. Él no es como mucha gente que cuando ven muchos números, que ven espectáculos, que ven tanto éxito, se velan y dicen, no, porque todo esto está pasando. No, Dios no ve las cosas ni actúa de esa manera. Dios no se deja arrastrar por los números. Él mira el corazón. Y Dios va a santificarnos. Fiel es aquel que comenzó la obra, no solamente en cada uno de ustedes, sino también en los pastores, que Él también la terminará. Otro factor que contribuyó a la reacción pecaminosa de Jonás fueron sus prejuicios racistas. Y esto es importante. No deberíamos separar la reacción de Jonás de su identidad judía. Su nacionalismo era muy peligroso. No solo defendía su patria, territorio y promovía el bienestar de sus compatriotas, sino que debido a estas cosas fomentó en su corazón la animosidad contra otras personas que no pertenecían a su nación. Motivado por un espíritu antagónico hacia los paganos o gentiles, esperaba que Dios tuviera la misma actitud que él. La nostalgia o ese sentimiento de pena o tristeza que produce la ausencia de la patria o personas queridas no fue principalmente lo que detuvo a Jonás de ir a Nínive, pues él estaba listo para ir a Tarsis. Su renuencia principalmente se debía a la animosidad, a ese odio, a esa aversión que sentía en su corazón hacia los habitantes de Nínive. Era tal su aversión que él sentía profundamente que Nínive no debía ser el objeto de la misericordia de Dios. Jonás se había olvidado del significado de la misericordia de Dios, se había olvidado del significado de la gracia de Dios. Y su animosidad hacia estas personas había cerrado su corazón de tal manera que no quería de ningún modo tener compasión de ellas. Observen cuán profundo era este espíritu nacionalista que él alimentó en su corazón. Observen cuán profundo era este espíritu nacionalista que él alimentó en su corazón, una oposición fuerte contra Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar a nosotros un cariño, un afecto, una identificación y afinidad con nuestra gente, hasta el punto de entrar en controversia con Dios? No me diga que eso no pasa, porque eso es lo que está pasando aquí. Queridos hermanos, miren, es legítimo sentir un cariño especial por nuestros compatriotas y una afinidad especial hacia ellos en nuestra patria. Y cuando los hermanos, he viajado mucho con ellos, viajan a la República Dominicana, qué contentos están. Allá los están esperando para cantar y todo lo demás. Tan contentos se sienten. Hay algo, hay algo, hay algo. Sí, nacieron allí, vivieron allí, sus familiares están allí. Hay algo especial, hay un cariño especial por sus compatriotas, una afinidad especial hacia ellos y hacia su patria. Pablo refleja este espíritu en Romanos capítulo 9, versículo 1.
Allí él revela una afinidad y una preocupación profunda hacia sus compatriotas. Pero odiar o sentir animosidad hacia otros como resultado de esta relación, óyeme bien, hermano querido o amigo, es un delito grave contra Dios y su ley, y contra su propósito salvador, y contra la muerte y la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo murió para derribar la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz. Efesios capítulo 2, versículo 15. Cristo murió para salvar a un pueblo compuesto de personas de todas las naciones. Él nos dijo: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Él sacudió ese espíritu exclusivista de sus apóstoles, Hechos capítulo 11, y Pablo es un modelo excelente de lo que significa el quitar esa pared y esa animosidad hacia los gentiles. Él dijo: aunque soy libre de todos, me hice esclavo de todos. Sí, de los gentiles, para ganar al mayor número posible. Al judío me hice judío, al gentil y al débil me hice gentil y débil, para ganarlos para Cristo, para que por todos los medios salve a algunos. El segundo mandamiento, que resume toda la ley, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Como a ti mismo! Nuestro patriotismo, cariño, identificación, afinidad especial por nuestros compatriotas no debe impedirnos de amar a otras personas y demostrar ese amor tangiblemente según la oportunidad que Dios nos dé, sí, a otras personas de otras naciones, de otros trasfondos culturales. ¿Para qué? Para que sean salvos. Debemos buscar sinceramente el bienestar de nuestro prójimo y sobre todo su salvación. No debe esa afinidad nuestra especial hacia aquellos que vienen de nuestro país impedir que les sirvamos a otros que no vienen de nuestro país. Dios llevó a Jonás a Nínive no solo para mostrarle lo que significa su gracia y misericordia, no solo para revelarle que su propósito salvador incluye a todas las naciones. Aún más, naciones como Nínive, crueles y violentas. Dios no solo llevó a Jonás a Nínive para salvar a aquellos por los que Cristo moriría y manifestar su gracia. Dios llevó a Jonás a Nínive también para extirpar de su corazón prejuicio racista. Ese exclusivismo racista. Queridos hermanos, quiero expresarles mi amor y quiero expresarles mi aprecio sincero y la gran alegría que ustedes me dan, que ustedes crean en mi corazón y en el corazón del pastor Martínez. Cuando nosotros vemos el poder de Cristo en vuestros corazones, llevándoles a mostrar un amor sincero hacia vuestros hermanos y hacia otras personas de nacionalidades diferentes. Los pastores dan gracias a Dios, dan gracias al Señor por este amor que ustedes manifiestan unos a otros. Y ese amor se manifiesta en pastores que son difíciles. Óigame, pastor, sí. Todas las nacionalidades, porque todos somos pecadores, en una forma u otra, tienden a manifestar su debilidad y su pecaminosidad en diferentes formas. Algunos que lo hacen de una manera y otros que lo hacen de otra manera, son cosas peculiares, sí.
Y estas cosas, para aquellos que para aquellos que no están acostumbrados, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, ellos se olvidan de que ellos también, por otro lado, tienen otras cosas. ¿Ah? Pastor, está siendo duro hoy. No, yo tengo que decirte la verdad. Queridos hermanos, nosotros estamos agradecidos porque ustedes aman a los hermanos. Porque ustedes se esfuerzan por mostrar ese amor. Porque ustedes lo muestran aún cuando tienen que soportar cosas que hay que soportar. Cuando ejercen mansedumbre. Cuando reciben en sus corazones, en sus hogares, a otros hermanos en Cristo de otras naciones. Cristo derrumbó la pared. ¿Saben qué alegría para mí? He aquí un diácono en Inglaterra, un inglés de pura cepa. Un inglés de pura cepa, ya usted sabe. Nos recibe sin habernos visto nunca antes, en su hogar. Nos da cada uno un cuarto, nos atiende muy bien. Hablamos, nos sentamos a la mesa, hablamos y hay algo entre nosotros, aunque nunca antes nos habíamos visto. Hay algo tan natural y común entre nosotros, en la presencia de Cristo y la comunión que tenemos con Dios. Esa comunión se refleja y se manifiesta de unos para con otros. Y lo mismo es así en España y en otros lugares. Lo mismo pudimos experimentar hace 2 semanas atrás, cuando tuvimos aquí pastores que nunca habíamos visto así en la carne, con quien no habíamos tenido esa comunión cercana, procedientes de otros lugares, entre ellos Colombia. Y parece que después de haber estado unos con otros, parece que hace tiempo nos conocíamos. Y es así porque conocemos al mismo Dios en Cristo. Y esa comunión real que yo tengo con el Señor es la misma que en Cristo aquel tiene con el Señor. De tal manera que cuando nos reunimos hay tantas cosas en común que no toma mucho tiempo a veces que nuestros corazones se unan, podamos gustar de la presencia del Señor y del poder del Evangelio. Una vez alguien me dijo: Pastor Piñero, usted es más dominicano que puertorriqueño. Yo no sé cuáles eran las motivaciones de él. Y yo espero que aquí algunos no lo tomen incorrectamente. Pero algo salió. Él tal vez me leyó mal. Se olvidó de Romanos capítulo 9. Al judío me hice judío. Al gentil me hice gentil. Al dominicano me hice dominicano. Y al puertorriqueño soy un indio boricua. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Total, el que me lo dio terminó casándose con una dominicana y era puertorriqueño y ahora no quiere salir de la República. Queridos hermanos, el amor que ustedes expresan hacia personas de otros países, especialmente cuando vienen de otros lugares aquí a la conferencia, qué bendición. No, yo quiero que se me escriba, si es que cabe en esa lápida. He aquí un hombre que se hizo judío al judío, gentil, al débil, con sinceridad, por amor, para ganarlos, para la verdad y para Cristo. Nosotros no estamos buscando los cuartos de nadie. Lo que buscamos es sus almas y que conozcan la verdad. Hermano Víctor, el Señor nos ha concedido esta casa, aquí estamos. No queremos que hayan riquezas, ni tampoco cosas exageradas.
pero sí suficientes cosas como para que aquellos a quien yo ministro sepan que yo no estoy buscando sus cuartos, ni me asocio con ellos por su alta posición. No necesito nada de ellos a ese punto. Lo que busco son sus almas. Los que busco es la verdad del Evangelio. Cuando lleguen aquí, digo, no, este no está buscando nada, porque este básicamente tiene lo que necesita. Exactamente. El punto, ¿a quién te busco? Es a ti, tu corazón, para Cristo. Queridos hermanos, yo espero que nuestro ejemplo sea obvio. Que ustedes puedan gozarse como yo me gozo. Tengo un yerno dominicano, tengo 2 nietos que son mitad dominicano y la otra mitad anglosajón y puertorriqueño. ¿Tienen algo de los peregrinos encima? Qué alegría, hermanos, poder recibir a todos en el amor de Cristo. Y hay veces que no nos damos cuenta que hay cositas allí todavía. Y Dios nos pone en situaciones para sacarnos esas cosas. Porque aquí Él nos está preparando. ¿Para qué? Para la gloria. Allí vamos a estar todos juntos alabando al Señor y al Cordero. Nos amaremos mucho más que lo que nos amamos hoy. Pero para esto, lo voy a concluir de esta manera porque no voy a tener tiempo para terminar este sermón. Para esto tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Él es nuestro ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo? Que no se aferró a lo que Él tenía todo derecho a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para salvarte a ti, salvarme a mí. Entonces, tú sigue el ejemplo de Cristo. Nada hagáis por contienda, dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente a Dios su Padre, obediente hasta la muerte, muerte de la cruz. Queridos amigos que hoy nos bendicen con su presencia, queremos que conozcan al Salvador que extirpa aún cualquier clase de exclusivismo y prejuicio racista. Nuestro Salvador tiene poder. El Evangelio es poder. He aquí la prueba. Hermanos, ámense más y más, no menos, para que sostengan la verdad y sea eso un incentivo poderoso para llevar a nuestros hijos a buscar a Cristo, a conocer la gracia de Dios y su misericordia en Cristo. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra. Te damos gracias por tu amor para con nosotros, como tú nos amas.
y sigues tratando con nosotros para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Padre, perdona nuestros pecados. Y donde nosotros no hemos manifestado el amor que deberíamos haber manifestado, líbranos de ser clasistas y exclusivistas y realmente cultivar una comunión verdadera con nuestros hermanos en Cristo, y que nuestro amor por ti se manifieste al nosotros buscar las almas que están perdidas de todas las naciones. Te suplicamos esto para que el poder de tu gracia se manifieste entre nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.